Buenas tardes, mi nombre es Claudia Andrea Paredes Rosales, soy la directora del curso de Neuropsicología. Voy a presentar una explicación de cómo se aplica el test MOCA. Espero que sea de utilidad para ustedes. Listo. Bueno, el test MOCA. Primero que todo, es importante que tengamos un contexto de la prueba. El test de evaluación cognitivo de Montreal MOCA es una evaluación que ha sido creada para evaluar las funciones cognitivas y identificar disfunciones cognitivas leves. Fue creado en Canadá. Se utiliza para una población a partir de los 16 años en adelante, básicamente población adulta que de pronto se sospeche que tenga algún tipo de alteración cognitiva, por ejemplo, una enfermedad mental, depresión, esquizofrenia o cualquier SPA, traumatismo craneal o cualquier condición que afecte el cerebro. Esta evaluación que se hace del deterioro cognitivo es la primera evaluación que se realiza a una persona que se tenga esa, pues, esa duda de que haya una afectación en sus funciones. Y luego vienen, pues, lógicamente, a partir de esos resultados, otros estudios neuropsicológicos más completos. Un cuadro donde se identifique que haya afectación de la atención, de la memoria, de la orientación, de la concentración, puede ser un síntoma de otro tipo de problemáticas o deterioros que es importante explorar. Por eso su importancia en este primer momento. La pandemia, por ejemplo, hay un reconocimiento de que la pandemia es un factor de riesgo para la afectación cognitiva. Por un lado, por todo lo vivenciado durante el proceso de la pandemia a nivel del estrés que se generó precisamente por la incertidumbre del desarrollo de esta enfermedad a través de este virus que afectó directamente la calidad de vida y la forma como, pues, es decir, nos desenvolvimos a nivel, fue a nivel de todo el mundo. Eso generó un gran estrés y ustedes saben que el estrés implica un aumento del cortisol y que cuando hay estrés crónico se afecta la función cognitiva precisamente porque hay un daño en las áreas relacionadas eh, emocionales, por ejemplo. Entonces, este es un elemento que va a afectar, ese estrés crónico va a afectar la función cognitiva. Y otro elemento de la pandemia, pues directamente fue, digamos, cómo ese virus afectó todo el tejido cerebral y las consecuencias que esto ha traído también para la afectación cognitiva. Entonces ya es un elemento que en la anamnesis es importante preguntar eh, porque ya es un elemento que hay que evaluar. Algunas generalidades de la prueba. La prueba de MOCA es un test de detección o screening. Es de alta sensibilidad, es de fácil administración, es corta, sencilla. Se puede usar en atención primaria, es decir, en procesos básicos de promoción de la salud, de atención de prevención, atención por edad, por ejemplo, para personas mayores o porque tengan condiciones clínicas diversas para orientar y canalizar el tratamiento cognitivo. Se ha venido utilizando en otras, generalmente el mini mental, pero el mini mental, digamos que tiene un nivel de identificación de las alteraciones cognitivas ya cuando hay problemas más graves.
En cambio, el MOCA, precisamente su aporte es porque ayuda a la identificación del deterioro cognitivo leve. Entonces, además de eso, añade un elemento que no tiene en cuenta el Mini-Mental, que es la evaluación de los elementos frontales, que es muy importante para todo lo que es la independencia de la persona. Es clave para identificar si el paciente puede vivir de manera independiente, precisamente el identificar o no si hay afectación de los frontales. La aplicación del MOCA debe durar aproximadamente entre 10 y 15 minutos máximo, o sea, es una prueba corta. Si el paciente está bajo medicamentos, puede afectar la ejecución de la prueba. O si está desestabilizado a nivel emocional, eso también son elementos que van a afectar la prueba y los tenemos que tener presentes y identificarlos en el momento que hagamos nuestros informes. Si está medicado, es bueno evaluar y volver a reevaluar. Realizar un screening de base, es decir, una evaluación de base para establecer una línea que nos permita hacer un proceso de seguimiento. El rango, digamos, de corte es 26 o más, es un rango de normalidad. Menos de 26 significa que hay alteraciones cognitivas, debajo de 16, deterioro cognitivo, y es importante no quedarse solo con el puntaje, sino que hay que hacer una adecuada interpretación de los elementos que nos brinda esta prueba, por lo tanto hay que conocer la prueba y las, digamos, áreas que evalúa. Y también, pues también está la experticia como psicólogos que tenemos que sumar y ya en lo que es la articulación de la información que obtengamos de un proceso desde un proceso de evaluación, vamos a poder, digamos, utilizar esta prueba como complemento a esa información que vayamos obteniendo en la evaluación que realicemos de la persona. Pasos para la aplicación de la prueba del test de MOCA. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al iniciar en el protocolo de evaluación hay una serie de información que parece que es importante tener en cuenta porque toda la información que se vaya recogiendo debe tener un aporte a la comprensión del estado cognitivo de la persona. Entonces, por ejemplo, está cuando hacemos es importante hacer una buena anamnesis, un buen levantamiento de la historia clínica, hacer una buena evaluación. La prueba va a aportar información adicional, pero no por sí misma y solita, no va a dar toda la información que se requiere para saber el estado cognitivo y emocional y de bienestar de la persona. Entonces, esto es importante. Por ejemplo, un aspecto a tener en cuenta dentro de esta primera datos de identificación es el nivel de estudios. El nivel de estudios nos brinda un indicador de riesgo. Es decir, al dar información del nivel de la reserva cognitiva de la persona, porque coloca además el área, es importante colocar el área de desempeño, por ejemplo, si es ama de casa, si es profesional, si es estudiante, etcétera. Nos da el nivel de reserva cognitiva porque se asume que en la medida en que una persona tiene una mayor, digamos, acceso a la educación, estos elementos es un elemento de estimulación que le va a dar mayor reserva cognitiva que una persona que de pronto no ha tenido ese acceso. Sin embargo, eso no es el único elemento, porque una persona que no ha tenido acceso de pronto a la educación, pero sí ha tenido de pronto otro, por sus actividades de estimulación, es probable que tenga un buen nivel de reserva cognitiva. La reserva cognitiva, son aquellos elementos que te permiten afrontar una situación, por ejemplo, cuando de afectación, de deterioro cognitivo, por diferentes situaciones, por ejemplo, por un accidente, por una enfermedad que se afecte tus funciones cognitivas. Esa reserva cognitiva, como el nombre lo dice, te va a ayudar a afrontar esa situación. Entonces, la idea es que a lo largo de toda la vida nosotros logremos, a través de la estimulación
por ejemplo, a través de tener estilos de vida saludable, a través de la alimentación, a través de hacer el ejercicio físico, todos son y otra serie de elementos, ayudar a crear una buena reserva cognitiva que nos permita afrontar los eventos más adelante de pronto de enfermedad o de afectación de nuestras funciones cognitivas. Si el individuo presenta baja reserva cognitiva, la interpretación del test va a ser diferente que cuando tenemos un paciente con alta reserva cognitiva. Entonces, cuando hacemos una interpretación de la prueba de MoCA, tenemos que hacer toda una valoración del contexto y de la persona a la cual le vamos a aplicar esta prueba. Tener en cuenta, como les decía, en estos datos de identificación, la edad, por ejemplo. Porque cuando hablamos aquí de la edad, de la fecha de nacimiento, si está por encima de 60, 65 años o más, sabemos que ya hay mayor riesgo de deterioro cognitivo en estas edades. Entonces, elementos que tenemos que ir incorporando en nuestra, digamos, levantamiento de historia clínica y la información que tenemos de la persona. Sexo. Un elemento importante es que sepamos que la mujer tiene más riesgo de deterioro cognitivo. Hay mayor presencia de tipo Alzheimer en el sexo femenino, por ejemplo. Aunque el puntaje sea el mismo, es diferente entre un paciente de 20 años a otro de 60. Entonces, un puntaje que dijimos que, digamos, normal, de 26 para un joven es muy diferente que tenga 26 a un adulto que tiene ya un mayor riesgo de deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque precisamente si es joven, muy joven, se espera que tenga un puntaje mucho más alto porque tiene todas sus funciones íntegras y de pronto una persona más, digamos, que tenga la posibilidad de tener más deterioro cognitivo, pero tiene una muy buena reserva, bueno, pues nos está diciendo que está en funcionamiento esa reserva. Para la interpretación se tiene en cuenta la edad del paciente, la reserva cognitiva, como les decía, para identificar recursos de la persona, ¿sí? ¿Qué recursos con los recursos con los que cuenta la persona? El estilo de vida de la persona, si se mantiene activo, realizando múltiples actividades que son estimulantes para ese cerebro. La interpretación la hacemos diferente y todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta cuando hacemos la interpretación. Por eso decimos que no hay que quedarse con el puntaje. La fecha, indicador de cómo estaba en la evaluación y cómo evoluciona en el tiempo. Entonces es importante por esa razón. Siempre se debe contextualizar la evaluación cuando se está realizando este tipo de revisión de cómo está funcionando el paciente. Entonces, antes de aplicar la prueba tenemos que tener todo un contexto y una información previa de la persona a la que le vamos a aplicar la prueba. Y fíjense que esta información básica nos da una buena información. Bueno, aquí empezamos entonces a identificar los diferentes ítems de la prueba. Esta es la prueba de MoCA, el protocolo. Y la primera parte de la prueba, la parte superior, evalúa toda la parte visoespacial ejecutiva, es decir, la valoración de las funciones frontales. Acuérdense cuando vimos la importancia de nuestros lóbulos frontales y todas las funciones que están articuladas a ellos. Entonces, esas son las funciones que vamos a valorar a través de esta parte del ítem de la prueba. Cuando el paciente tiene compromiso a nivel de las funciones frontales, es cuando se observa alteraciones en su funcionamiento, en su independencia, por ejemplo. El paciente puede tener alteraciones de memoria, de concentración, de atención, de orientación, pero mientras las funciones frontales estén conservadas, este paciente va a poder funcionar y va a poder maniobrar de manera independiente. Aunque tenga dificultades, las puede compensar. Cuando empieza a haber fallas a nivel frontal, es cuando el paciente empieza a tener compromiso en su funcionamiento y empieza a limitar la posibilidad de vivir de manera independiente.
Por eso es importante la valoración de las funciones frontales desde el inicio, desde el screening, que es lo que estamos haciendo, que se hace en la primera consulta. Aquí, entonces, la primera parte de la prueba, ¿cierto? La primera parte de este test de MOCA, que evalúa las funciones frontales, es tomada del TMT. Eso es una prueba, esta es como una subprueba de esa prueba. Y busca evaluar la alternancia conceptual. Es importante en esta prueba, por ejemplo, que demos una instrucción correcta. Es muy clave. La instrucción que ustedes la tienen en el cuadernillo o en el protocolo de interpretación, la pueden leer directamente de allí para que la den bien. Entonces dice, me gustaría que dibuje una línea alternando entre números y letras, respetando el orden numérico y el orden alfabético. Comience aquí y señale el 1 y dibuje una línea hacia la letra A, ¿cierto? Le dices. Y a continuación hacia el 2, etcétera. Termine aquí, señale la E, luego le dice, bueno, usted sigue con la prueba y termina acá, señala la E. Tanto la parte numérica como el alfabeto, ¿sí? El terapeuta lo guía inicialmente, el paciente lo hace, pero le indicamos, trace una línea de 1 a la A y de la A al 2, ahora continúe usted y termine en E. Si la persona pregunta más allá de esta instrucción sobre la tarea a realizar, debe haber dado la instrucción esta instrucción, como usted quiera. No se dan instrucciones adicionales. Entonces, solamente das esta instrucción, le muestras qué es lo que esperas y ya. Él es la persona a la que tiene que seguir, ¿sí? No das instrucciones adicionales. El puntaje se asigna un punto si el paciente realiza la secuencia correcta, es decir, que se efectúa en forma adecuada las líneas uniendo números y letras. Si comete algún error, no tiene puntaje, es 0. Si hace todo bien, pero al final no finaliza en la E, que es el cierre, ¿cierto? Sino que cierra, por ejemplo, en la A, también pierde el punto. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Si el paciente se equivoca y luego autocorrige sin que nosotros hayamos dado ninguna instrucción, se toma como válida la corrección, solo en ese caso. O sea, si, no porque tú le pidas que corrija, no. Si él solo se da cuenta del error y lo hace inmediatamente, se le puede valer esa corrección. Si el paciente cierra al llegar a la E con la A, o sea, cierra en la A, pierde el punto, igual, porque se le había dicho que allí terminaba, acuérdense. Además, allí dice final. Esto tiene que ver más con rasgos de personalidad, este comportamiento que muestra la persona que a pesar de que se le ha dicho que finalice en E, él termina en A, ¿cierto? Tiene que ver con rasgos de personalidad o automatismos, que es un síntoma frontal. Que el paciente no logra detener la conducta es un indicador que se debe tener en cuenta. Entonces aquí ya hay un indicador. Si la persona no sigue la instrucción y finaliza en E, sino que, por ejemplo, sigue y cierra en A, pierde el punto, pero además te da una información adicional y es que ahí puede haber un automatismo, no hay seguimiento de instrucciones y eso son síntomas de afectación de este lóbulo que estamos valorando en esta prueba que es frontal. Cualquier alteración del patrón adecuado que le hemos indicado pierde el punto. Este ítem es difícil de aplicar porque se puede equivocar por error de la instrucción más que por la falla del paciente. Entonces es muy importante que no solo en este ítem, sino en toda la prueba, tú como psicólogo
como evaluador leas y conozcas muy bien cómo es que debes dar la instrucción en cada una de las pruebas que hacen parte del test, ¿sí? Conoce primero la prueba, conoce cómo se puntúa, lee muy bien el protocolo que tienes para evaluar la prueba antes de aplicarla. Entonces aquí es importante, nuevamente lo recalcamos, que la instrucción es clave en este ítem para tener una adecuada ejecución, porque acuérdense que estamos evaluando las funciones cognitivas de una persona y estos errores, digamos, en la instrucción, pues pueden estar desfavoreciendo el desempeño en la prueba. El segundo elemento a evaluar es el cubo. El cubo valora las funciones también visoespaciales. Debe dibujar la figura dentro de la hoja de respuesta. Es importante. Si él desea hacerlo en otra hoja, no. Debe dibujarlo en la hoja de respuestas porque ahí se va a poder ver cómo es que él maneja el espacio, ¿sí? Entonces, así es la indicación. La instrucción es, me gustaría que copiara este dibujo de la manera más precisa posible y le presentan la hoja. Entonces debe copiar el cubo, básicamente. Puntuación, se asigna un punto si se realiza el dibujo correctamente. Tener en cuenta para la puntuación e interpretación, para revisar cómo maneja el espacio, el dibujo debe realizarse dentro de la hoja, como les indiqué. Un elemento importante que tengan en cuenta es que el cubo es una figura tridimensional. Es decir, cuando empieza a haber deterioro cognitivo, alteración cognitiva, tempranamente se va afectando las funciones tridimensionales, por lo que este ítem es muy discriminativo. O sea, cuando él tiene problemas en desarrollar este ítem, ya sabemos que discrimina mucho que hay una alteración cognitiva, como estamos diciéndolo aquí. Otros elementos a tener en cuenta para la puntuación e interpretación de la valoración del cubo. Evalúa seguimiento de instrucciones, organización para ubicarse en el espacio, y también planificación, porque cuando va a hacer el dibujo, tiene que tener todos estos elementos presentes al realizarlo. Lo importante es que sea correcta su elaboración, que tenga todos sus ángulos. Cuando el cubo está girado a la derecha, pierde el punto, pues hay una falla con la organización espacial en la elaboración de la figura. Si el cubo está con la orientación y la forma correcta, entonces se le da un punto. Otros elementos para la interpretación de la figura del cubo. Entonces, em, las- el cubo, entonces, como vemos, valora la praxia constructiva. Suele estar tempranamente afectada, como vemos aquí algunos ejemplos de dibujos de personas que tienen algún tipo de alteración. Está afectada la tridimensionalidad, como les decías, por ejemplo, en el Alzheimer está afectada. La apraxia, que es precisamente el trastorno neuropsicológico, es la pérdida de la capacidad de realizar movimientos en forma fina y coordinada. Aquí vemos unos ejemplos, por ejemplo, el temblor en Parkinson, lo vemos en esta figura de abajo. Fallas en la ejecución del cubo. Muestra lesiones parietales izquierdas. Tendencia a la micrografía, errores de perspectiva. Todos estos son elementos para tu interpretación. Cuando ves que la figura, por ejemplo, es muy pequeña, o sea, micrografía o errores en la perspectiva, como dijimos antes, ya te está hablando de lesiones parietales izquierdas. Heminegligencia izquierda, un trastorno de esta área parietal, omite
podría mostrarte esto, omite un lado del campo, es, la capacidad, afecta la capacidad de integrar la información a nivel cerebral. Omite un lado del estímulo, dibuja la mitad, por ejemplo. Las lesiones parietales derechas muestran, por ejemplo, macrografía heminegligencia izquierda. El test del reloj. Esta es otra subprueba también que hace parte de la evaluación de las funciones visoespaciales y ejecutivas de los frontales. Fue creado en 1945 para valorar las funciones parietales, pero también con esta prueba se evalúan las funciones frontales. La instrucción es: dibuje un reloj con todos los números adentro y que la hora indique 11:10. Puntuación. Se asigna un punto por cada uno de los siguientes criterios, 3 puntos en total, ¿cierto? Entonces dice, contorno, el contorno. Un punto se da si debe dibujar el contorno del reloj, ya sea un círculo o un cuadrado, con poca deformación. Números, un punto también. Todos los números deben estar presentes. Números arábigos pueden ser o romanos, desde que tenga pues una adecuada organización. Números dentro o fuera del contorno. Pueden estar si están bien puestos o bien dispuestos. Agujas, un punto. Debe indicar la hora correcta. La aguja de las horas debe ser más pequeña que la de los minutos, acuérdense. El punto de unión debe estar cerca del centro del reloj. Esta es la forma como se puntúa. Algunos elementos para tener en cuenta para la puntuación e interpretación del test del reloj. Evalúa seguimiento de instrucciones, este test, capacidad de ejecución visomotriz y capacidad de abstracción. Cuando le decimos al paciente que la hora es 11:10, ahí lo llevamos a generar una imagen simbólica que él tiene que ubicar allí. Y entonces en alteraciones se ve que se le va a dificultar hacer este paso. Números por fuera del reloj, es un signo de alerta por seguimiento de instrucciones, porque tú ya le has dado una instrucción. Todo lo que la persona que se evalúa haga fuera de las instrucciones que tú les has brindado, pues están mostrándote que tiene dificultad para seguir instrucciones. La hora es una valoración adicional, incluso puede medir abstracción, como les decía. Ejemplo, pues se ve alterada la abstracción. Las funciones frontales, entonces, en general, esas 3 pruebas tienen estos puntajes, 1, 1, 3 en este caso, y todo ese subítem de los frontales suman 5. Algunos ejemplos del test del reloj aplicado y que tienen problemas las personas, o sea, alteraciones cognitivas, algunos graves. Entonces, es importante, como volvemos a recordar, que este test evalúa organización de las secuencias motoras. Ustedes pueden ver aquí, hay afectación de las alteraciones de manera grave. Organización de la secuencia motora afectada. Planificación, miren, este reloj de arriba y abajo, afectada. Manejo del espacio. Miren cómo maneja el espacio, la distribución que hace de los números. Abajo, arriba ni siquiera pues incluye los números dentro de un círculo que parezca un reloj. Visoconstrucción afectada, se puede ver en la organización del espacio, en la organización de la figura, en la construcción de la figura. Abstracción, memoria, ¿sí? Una persona que ya tiene afectada esa parte de la memoria, de cómo es un reloj, cómo va dispuesto todo, la organización en el mismo, pues aquí lo estamos viendo, por ejemplo. No está, este es un test que no está influenciado por la escolaridad.
interpretación del reloj, otros elementos. Ay, perdón. Bueno, entonces aquí, si el paciente corrige, se toma siempre su mejor respuesta para rehabilitación. Entonces, ¿por qué se hace esta indicación? Em, muchas veces estas evaluaciones, se hacen investigaciones y se toma tal cual los datos que la persona presenta en estas pruebas. Pero como estamos hablando de un contexto donde se espera colaborarle a la persona para que tenga el mejor rendimiento de su prueba y pueda dar con exactitud un reflejo de cómo se encuentra su estado cognitivo, pues en lo que se pueda colaborar, sobre todo en la parte de claridad de las instrucciones, y pues se le colabora. Entonces dice, en este caso, por ejemplo, en mi negligencia se observa en el ejemplo 1, la persona dibuja todos los números del reloj en un solo lado. Ejemplo 2, Parkinson. O sea, el ejemplo 2 que vemos que hay toda una afectación como motriz al delinear el dibujo del reloj. No logra detenerse. Bueno, en el 2 del Parkinson hay afectación frontal, que ya lo estamos viendo. Em, en el dibujo del lado izquierdo se ve que la persona sigue escribiendo los números, no logra detenerse, hay falla en el control, automatismos, acuérdense, autorregulación, no logra detener, inhibir la conducta inadecuada para obtener un objetivo. Entonces él sigue, no puede parar. Todos esos son síntomas frontales. Micrografía. Vemos en la parte inferior, no hay planificación, no hay organización secuencial, signos frontales, falla espacial, además, comprometidos aquí se observa con estos dibujos el frontal y el parietal, ¿sí? Los lóbulos frontal y parietal. Se observan, bueno, problemas de abstracción, por ejemplo, en eh, personas con epilepsia, que es una característica de ellos, es la micrografía y la letra pequeña. Problema frontal, presentan al dibujar esto y evidencia problemas para solucionar problemas, no puede incluir los números, no le caben, miren. Por ejemplo, lo vemos en la figura donde hay unos números gigantes, no puede planificar, organizar el espacio del tiempo, el, el espacio, los números en el círculo que él mismo creó. Bueno, es importante aquí, es como un resumen de que esos tres ítems, el TMT, el cubo y el reloj, son ítems que valoran las funciones frontales, ¿sí? Y inclusive parietales, pero pues digamos que buscan inicialmente identificar afectación de los frontales. Y allí sabemos que están alojadas las funciones ejecutivas. Entonces, digamos que estos ítems valoran estos procesos, funciones ejecutivas y en ellas atención selectiva, capacidad para manejar interferencia, problemas de iniciación asociado a demencias subcorticales, por ejemplo, el Parkinson, y de inhibición, y todo esto aquí indican en qué prueba se ve esto, por ejemplo, en la parte del TMT. Flexibilidad cognitiva, importantísimo, lo vemos en el TMT fácilmente cuando tenemos que pasar a hacer un trazo de un número a una letra, ahí alternancia conceptual, números y letras, eso implica y exige una flexibilidad cognitiva, pasar de una a la otra sin perder la secuencia de lo que se está haciendo, clave en la vida cotidiana, y lo vemos aquí en este test del TMT. Toma de decisiones, planificación en todas. Se ve todas estos elementos de estas pruebas, digamos, buscan valorar todos estos criterios. Y en el caso del reloj, pensamiento abstracto.
Entonces aquí tienen ustedes elementos importantes que hemos querido compartirles para que enriquezcan la interpretación de la prueba. Entonces, cualquier falla es un indicador de que algo está ocurriendo en esa área cerebral del paciente. Se están revisando las funciones ejecutivas. Entonces, como decíamos, seguimiento de instrucciones en estos ítems. También se evalúa la capacidad de interferencias, seguimiento de las secuencias, se evalúa la capacidad de interferencia, como decía, pero también está la parte espacial en cuanto a la organización que se hace de los números, la parte de visoconstrucción, en la capacidad del paciente para diseñar la figura. Son todos elementos que están apuntando a frontal y también a parietal. Evaluación de las funciones frontales, esta parte del cubo y los ítems anteriores, como decía, suman los 5 puntos. Es necesario contextualizar la prueba. Esta parte es la que evalúa las funciones frontales. Cuando hay alta reserva, por ejemplo, un 26, o sea, la persona se supone, si identificamos que la persona tiene alta reserva cognitiva y obtiene un 26, estamos viendo que hay un deterioro más rápido, porque se supone que si tiene mucha reserva, pues tendría que tener un mejor puntaje, ¿cierto? Lograr el puntaje máximo. Y está al límite. Entonces eso quiere decir que está en un momento de evolución de deterioro rápido esa persona. Pero si esos mismos 26 están con una persona que tiene baja reserva, pues está mostrando ese resultado, es que es más lento el deterioro. Está, eh, y eso es algo positivo, digamos, para esa persona. Bueno, pasamos al siguiente ítem, que es denominación. La instrucción es la siguiente: dígame el nombre de este animal. Se pide que nombre cada uno de los animales de izquierda a derecha. El puntaje. Se asigna un punto por la identificación correcta de cada uno de los dibujos. León, un punto. Rinoceronte, un punto. Puede decir camello o dromedario, se le acepta. Y ahí están los 3 puntos. Tener en cuenta para la puntuación e interpretación lo siguiente: se debe identificar si la falla es porque no recuerda la palabra, es decir, es una anomia. Anomia significa que no recuerda la palabra. Identifica la imagen, pero no recuerda la palabra. Anomia ocurre, por ejemplo, en el Alzheimer. Ejemplo, la persona puede decir, sí, como no recuerda la palabra, entonces empieza a llenar la información que no sabe, buscando identificarla. Entonces dice, ah, sí, eso, hablando, por ejemplo, del camello, es un árabe. Sabe, identifica la imagen, pero no recuerda la palabra. Se debe preguntar al paciente, ¿usted no sabe qué es eso o no se acuerda del nombre? Eso es importante porque la falla de reconocimiento de la imagen puede ser una anoxia visual, o sea, no reconoce la imagen realmente, o falla en el área del lenguaje, o sea, no recuerda la palabra. Y las áreas cerebrales son diferentes, ¿sí? Se asigna un punto por la identificación correcta de cada uno de los dibujos, aunque sea en desorden. Puedes decirlos en desorden, si los nominan bien, es correcto. La agnosia, acuérdense, dificultad en la identificación del objeto, no sabe qué es eso y por eso no lo puede decir, no sabe qué es. En esta prueba se usan estas figuras que son de baja frecuencia en su uso, no son cotidianas. Puedo yo conocerlos, pero no son de uso cotidiano. Por ejemplo, decir perro, gato, ¿cierto? Las conoce, pero no las usa en el lenguaje diario y por lo tanto requieren un mayor esfuerzo cognitivo y son las que primero se pierden cuando hay alteración cognitiva em, en la denominación a nivel del lenguaje. Por ello es tan importante conservar los ítems tal como están y no alterar la imagen como se hace. Para intervención o rehabilitación o estimulación, las áreas de trabajo son diferentes entre agnosia o anomia, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta.
Siguiente ítem, memoria. Este ítem de memoria tiene dos partes. La primera parte que estamos señalada aquí, la parte superior, evalúa la codificación. Si el paciente es capaz de repetir de manera inmediata los ítems que tú le estás dando. Esa parte no tiene puntuación, es sin puntos, pero es muy importante porque tú estás identificando cómo está la codificación, que es una de las partes del proceso de memoria. La segunda parte es recuerdo diferido. Se aplica 5 minutos después de la primera. Es decir, se aplica la primera, luego los ítems que siguen, o sea, los de atención, lenguaje, abstracción, que actúan como interferencia, es decir, que van como a distraer, porque como vamos a evaluar cómo está ese proceso del recuerdo diferido, cuando tú aplicas los ítems de atención, lenguaje y abstracción, pues van a llevar a la persona como a distraerse. Por eso dice que tanto hay interferencia y que tanto se va a conservar la huella de la memoria aunque haya interferencia, ¿sí? Entonces luego dice, para revisar si es capaz de recordar las primeras palabras que se le nombraron, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque son dos procesos de la memoria diferentes que se evalúan. Entonces, vamos a mirar el primero. Memoria de codificación. La instrucción debe ser. Esta es una prueba de memoria. Le voy a leer una lista de palabras que debe recordar. Escuche con atención y cuando yo termine, me gustaría que me diga las palabras que pueda recordar, en el orden que desee. Al final del segundo intento, tiene dos intentos, al final del segundo intento, el examinador informa al paciente que deberá recordar estas palabras, ya que tendrá que repetirlas más tarde al final de la prueba. Todo esto es importante decirle a la persona. No permitir hablar de otros temas diferentes porque afectará la ejecución del paciente si pasa más tiempo para recordar. Entonces, una vez que ustedes aplican la prueba, se lee la lista de palabras, el paciente, ustedes le leen la lista y el paciente las repite. Pueden chulear las que repita, aunque eso no tiene ningún punto, pero es información para ustedes. Y luego a los 5 minutos, luego hacen el segundo intento y luego vuelven a repetir las palabras y él vuelve y les dice cuáles se acuerda y vuelven a hacer lo mismo. Ahí es cuando les dicen, bueno, acuérdense que estas palabras se las voy a pedir más adelante. Bueno, algunos elementos a tener en cuenta. El paciente las dice y se puede colocar una flecha. No importa el orden, como les decía. O sea, podemos chulear ahí que dijo tales palabras. Le voy a decir las palabras una segunda vez, independiente que las recuerde o no todas las palabras. Puede ser que las recordó todas, no importa. Se debe hacer así. Ese es el protocolo para realizar la prueba. Se hace un primer intento, luego un segundo intento, independientemente del número de palabras que recuerde. Él las vuelve a repetir. Si el paciente no recuerda después de los dos intentos todas las palabras, hasta aquí llega la prueba. O sea, si él no se acuerda de ninguna palabra, pues ya seguir evaluando la memoria diferida, pues no vale la pena, porque si no, ya vemos que hay un problema en la codificación de las palabras. ¿Sí? Es un indicador de que la falla tiene problemas en la codificación, que no registra la información. Esto es muy importante, porque ya nos está diciendo que hay una alteración importante en este proceso y sobre todo en la parte de registro, en codificación del proceso de memoria. Esta parte no tiene puntaje, no tiene puntos, pero es muy importante por la información clínica que puede dar la afectación de memoria que presenta, dificultades en la codificación o en la recuperación. Esos son los elementos que tenemos que ir evaluando de la memoria, en este caso de la codificación. Es importante tener en cuenta en esta prueba algunos elementos para la puntuación e interpretación de la memoria. Puede haber interferencia por problemas, por ejemplo,
de atención, alteraciones emocionales. La persona puede estar ansiosa, deprimida. Esto implicará que va a ser difícil tener memoria de recuperación. Si tiene una afectación emocional, muy seguramente esa afectación emocional pues va a interferir en la recuperación, por ejemplo. Así haya codificado correctamente. Si es de tipo vascular, recuerda las palabras, pero más lentamente. Puede ser enlentecimiento, generalmente cuando hay problemas subcorticales, por ejemplo, o sea, debajo de la corteza, eh, de la neocorteza, de la corteza cerebral, que está todas esas estructuras subcorticales, hay afectación de alguna de esas estructuras. Entonces, por ejemplo, el enlentecimiento en el procesamiento, como en las demencias subcorticales, se llama, hay una serie de trastornos relacionados con esas afectaciones. Por ejemplo, el Parkinson es una de ellas. Si ven ustedes, una persona con Parkinson tiene un procesamiento más lento de la información, por lo que no dará la respuesta en este momento de manera rápida. Luego, de pronto más adelante se acordará, porque como es un proceso lento, poco a poco va a ir dando la información que se acuerda. En un recuerdo diferido nos da la respuesta. Esto nos da información de que el problema aquí es subcortical, por ejemplo. No es cortical, o sea, no es memoria a nivel de la corteza, de la parte frontal, perdón, es una falla de enlentecimiento del procesamiento de la información. Entonces, revisar qué pasa en el cerebro cuando se está evaluando no es solo el puntaje, volvemos a decir. O sea, estos ítems te están dando información de cómo está el cerebro, de las áreas que se ponen en juego cuando están haciendo estas tareas. Y lo que nosotros tratamos de ver acá es qué áreas están mostrando alguna alteración o no. El recuerdo diferido viene luego que se ha producido interferencia en varios ítems, respetando los tiempos de la prueba. Es importante no ponerse a hablar con la persona con la que se está evaluando, porque tú le estás generando de pronto más interferencia y vas a afectar el rendimiento de esa persona al hacerlo. Entonces tienes que aplicar el protocolo de la prueba tal cual como estamos indicando y como dice el protocolo que tienes y que estás revisando. La memoria diferida. Entonces aquí tiene dos partes también. Una que tiene 5 puntos. Aquí no hay, aquí sí hay puntaje, son 5 puntos. No se repiten las palabras. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí estamos es en la memoria diferida, en el recuerdo libre. Nosotros ya le habíamos dicho en el segundo intento arriba que se acordara de esas palabras que después se las íbamos a pedir. Entonces, aquí es ese momento. Las puede decir en el orden que sea. Si no recuerdan, se le empiezan a dar pistas. Es muy importante esto, pues no puede ser, pues puede ser un indicador de perfil hipocampal de memoria. Es decir, que se puede estar apuntando a un Alzheimer. Si aún con pistas tiene dificultades, puede deberse a una interferencia emocional, como decíamos antes, ansiedad, depresión, que no permite que las pueda recordar, o todo eso tenemos que irlo identificando. También puede haber interferencia por condiciones externas, por ejemplo, ruidos u otros que puedan interferir. Por ello, se debe cuidar el ambiente de manera que el resultado corresponda con el funcionamiento cognitivo de esa persona. No hay puntaje en la segunda parte de la prueba, es optativo, pero a nivel clínico, en la intervención o diagnóstico, es importante. Entonces, tengamos en cuenta eso. La instrucción, entonces, en esta prueba del recuerdo diferido, le dices así: antes le leí una serie de palabras y le pedí que las recordase. Dígame ahora todas las palabras de las que se acuerde. Puntaje. Se asigna un punto por cada una de las palabras recordadas espontáneamente sin pistas. O sea, acuérdense, se da puntaje solo a las palabras del recuerdo libre sin pistas. Por eso está ahí en la parte superior. La que recuerde le da un punto, sin pistas. Ahora,
Si él no recuerda las palabras, seguimos aplicando el protocolo, pero ya no va a tener puntaje, ¿no? Pistas, entonces empezamos a dar las pistas de categoría. Entonces, ustedes le dicen, bueno, pistas por categoría, es una parte del cuerpo, por ejemplo, no se acuerda del rostro, entonces dice, a ver, es una parte del cuerpo. No se acuerda. Entonces le dice, bueno, te voy a decir una de estas, es una de estas mm, partes que te voy a indicar. Por ejemplo, nariz, rostro, mano. ¿Cuál es? Entonces, ahí le estás dando pistas, ¿sí? O sea, esta es la segunda que dice pista de elección múltiple. Sí, y así haces con todas. Si la que se le olvidó es seda, entonces dices, es una tela. O después le dices, bueno, está aquí, a ver si reconoces cuál es de estas tres que te voy a decir. Lana, algodón o seda. Y ahí mira si le han servido esas pistas que le das, primero las de categoría y luego las de elección múltiple. Y ahí lo vas indicando, sí o no, o sea, chuleas o no. Cuando se trata de dificultades de recuperación, aquí estamos revisando es cómo recupera la información que ya codificó arriba, ¿cierto? El desempeño puede mejorarse gracias a las pistas. En el caso de las dificultades de codificación, las pistas no mejoran el desempeño, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que las pistas no mejoran el desempeño, ya nos está dando indicadores de que esta persona tiene también problemas en la codificación definitivamente. Más abajo hay este cuadro que dice puntuación para determinar el MI, el MIS, que es una subpuntuación. Todo esto hay que hacerlo. El examinador asignará puntos según el tipo de recuerdo. Véase la tabla más abajo. El uso de las pistas proporciona información clínica sobre la naturaleza de los déficits de memoria, que es lo que tratamos de identificar. Cuando se trata de déficit de memoria a causa de un recuerdo fallido, el rendimiento puede mejorarse gracias a las pistas. Cuando se trata de déficit de memoria a causa de fallas de codificación, las pistas no mejoran el rendimiento. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, número de palabras recordadas espontáneamente. 2, lo multiplico por 3, 2 por 3, 6 total. Número de palabras recordadas con una pista de la categoría. Multiplico por 2 y doy el total. Número de palabras recordadas con pista de elección múltiple. O sea, las de que tú le dices, entre estas tres, identifique si encuentra la palabra que no recuerda acá. Da el número multiplicado por 1 y aquí el total. Y se suma este puntaje sobre 15. Te va a dar mucha información del tipo de afectación que se da en el proceso de memoria. Otros elementos para la interpretación de la memoria, acordémonos en ese sentido que la memoria tiene diferentes fases. La codificación, la retención, la evocación del recuerdo libre, recuerdo con claves y reconocimiento. Entonces, todos estos elementos son los que estamos tratando de identificar cómo las está manejando la persona. ¿Por qué no registra o no codifica? Por condiciones emocionales, eso también tenemos que tratar de indagarlo. Ustedes acuérdense que además de esto tienen la anamnesis. Entonces ahí complementan la información. Resulta que está tomando unos medicamentos que lo afectan bastante, que lo ponen somnoliento, lo que sea. Entonces ahí tienes información. Condiciones emocionales, medicamentos, es importante cuando registres los medicamentos que sepas qué tipo de afectación puede generar en la persona. Esa es una indagación que cuando ellos te reporten medicamentos tienes que hacer. Evocación o recuerdo diferido, problemas de atención y otras variables emocionales, como ya dijimos, esto altera el resultado. Puede ser que el paciente no recuerde ahora y luego sí. Esa es otra situación que podría darse. Es decir, que nos está hablando de que tiene una capacidad de procesamiento más lenta.
no hay un problema de codificación, sino que hay un procesamiento más lento y ya nos está diciendo, como lo vimos antes, que, bueno, pues que puede ser un elemento de una afectación en el área subcortical, por ejemplo. Es importante que tengamos presente este biomarcador neuropsicológico que se ha denominado perfil amnésico hipocámpico. Es decir, cuando hay afectación del hipocampo, cuando en el recuerdo libre, que acuérdense que no registró nada, esto es un biomarcador neuropsicológico de alteración cognitiva, afectación donde el paciente no recuerda de manera libre, o sea, no le sirven las pistas, disminución del recuerdo total. Esa persona tiene, libre no tiene, o sea, no recuerda. Y cuando le facilitas como lo vimos con pistas, tampoco. Cuando no recuerda ni con claves. Es un indicador que implica que se debe completar el estudio de la persona. Es decir, se debe remitir para una evaluación neuropsicológica completa, pues puede ser el indicador de alto riesgo para desarrollo de Alzheimer. Aunque sea el único ítem que esté afectado, podemos decir que no, pues era lo único que le fue mal fue en esto. Pues aunque sea eso único, ya esto amerita, porque es un biomarcador neuropsicológico, amerita una evaluación completa de esta función. De pronto también puede tener presencia de intrusiones y falsos reconocimientos. Intrusiones, entonces, de pronto es cuando la persona no se acuerda de algo, incluye, digamos, y reporta falsos palabras, por ejemplo, sí, este dijo estaba tratando de acordarse de una parte de la palabra rostro, ¿cierto? De una parte del cuerpo. Entonces dice, sí, usted dijo fue mano, fue así, ya me acordé, usted dijo fue los ojos, la boca. O sea, son falsos elementos para, digamos, eh, cubrir ese vacío de la memoria y falsos reconocimientos cuando tú le dices, a ver, reconozca la palabra entre estas tres, rostro, pierna, tobillo. Y dice, no, no, pero a usted le faltó ahí, usted no dijo la palabra, usted sí había dicho que era labios o alguna cosa. Bueno, indicador de alteraciones en el hipocampo, debe cumplir con todos los criterios, ¿sí? Pues tiene que tener todos estos elementos para decir que hay un biomarcador neuropsicológico. Algunos elementos a tener en cuenta en la interpretación del recuerdo diferido. En el Parkinson, por ejemplo, no se ve alterada la memoria al inicio. En las demencias frontales hay compromiso de esa memoria diferida. Las ayudas pueden hacer la diferencia diferenciar, perdón, un síndrome amnésico hipocampal cuando pues sabemos que no les sirven. Alteraciones significativas del recuerdo libre, como ya vimos, y definitivamente para esta afectación total de la memoria es un biomarcador neuropsicológico para Alzheimer. Bueno, el otro ítem que es la atención. Entonces está compuesto por 3 subpruebas. La primera es una secuencia numérica y secuencia numérica inversa. Entonces la instrucción es, le voy a leer una serie de números y cuando haya terminado me gustaría que repita estos números en el mismo orden en el que yo se los he dicho. Le voy a decir un número y usted me lo va a repetir al revés. Si viene con alteraciones desde arriba, se le ayuda en clínica, como hemos dicho, para que la persona tenga el máximo potencial de desenvolvimiento en la prueba, que lo repita en orden directo y luego en orden inverso. Entonces le dicen los números, bueno, entonces 2, 1, 8, 5, 4. Entonces lo repite. Ahora vas a decirme el número, pero usted me lo va a repetir al revés. El número es 742, al revés. Puntaje. Se asigna un punto por cada una de las secuencias repetidas correctamente.
La otra parte es la concentración, el segundo ítem. Entonces, aquí la instrucción es, voy a leerle una serie de letras. Cada vez que le diga la letra A, dé un golpecito con la mano. Cuando diga una letra que no sea la A, no dé ningún golpecito. Se evalúa atención sostenida. Estos ítems también miden funciones frontales, porque ahí está la parte del control de automatismos, de pronto que no puede, él tiene que hacer un proceso de selección, ¿no es cierto?, para dar con el movimiento correcto que se le está pidiendo e inhibir el golpe, ¿cierto?, cuando no es la letra A. Entonces, por eso dice, cuando la persona sigue, por ejemplo, golpeando, 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 no sigue la instrucción, hay automatismo, pues ahí también está midiendo el frontal. Bueno, la puntuación se asigna un punto si no se comete ningún error o solo se comete uno. Y el último, sustracción, el último ítem de este bloque de atención, sustracción en secuencia de 7. Entonces, la instrucción es, ahora me gustaría que calcule 100 menos 7 y así sucesivamente, continúe restando 7 a la cifra de su respuesta anterior hasta que le pida que pare. O sea, esto lo hace 5 veces. 100 menos 7, menos 7, menos 7, menos 7, menos 7, menos 7. Resta 5 veces. O sea, tú le das esa instrucción y le vas diciendo 100 menos 7, menos 7, menos 7, menos 7, menos 7, 5 veces. Se puntúan las respuestas correctas, las restas correctas, porque puede ser que él se equivoque en una, pero sigue restando y la respuesta es correcta, se puntúa bien. 4 o 5 restas correctas son 3 puntos, 2 o 3 correctas, 2 puntos, una correcta, 1 punto. Si se equivoca, no repetimos. Volvemos a empezar. Cuando es 100, ¿cuánto es? 100 menos 7, menos 7, ¿sí? Bueno, en el puntaje, tener en cuenta que las restas se hace solo sobre las cifras que maneja el paciente. Si están bien hechas, se les da punto. Para tener en cuenta la interpretación de esta parte del test de la atención es frontal, ¿cierto? Atención asociada a la parte frontal. Si presenta problemas de atención, afectará al resto de los procesos y de las pruebas. Acuérdense, la atención abre, digamos, la posibilidad de desarrollo de todos los demás procesos psicológicos cognitivos. Concentración. Si hay problemas espaciales y de organización numérica parietal, es parietal, acuérdense. Se verá aquí parietales, por ejemplo, a nivel de cálculo, organización en el espacio, organización de los números. Aquí vemos ese ítem maneja esto. Orientación. En Alzheimer, muy alterada. Si hay falla en el cálculo y también arriba, en el cubo, por ejemplo, o reloj, revisar si hay problemas de orientación espacial. Entonces, habrá afectación parietal, acuérdense. Pero también funciones frontales más parietales relacionadas con todos estos procesos también de memoria y de concentración, es también la parte frontal. Lenguaje. Entonces, aquí, la primera, repetición de frases. El puntaje se da un punto por cada frase repetida correctamente. La repetición debe ser exacta. Entonces, se le pide que repita pues 2 frases que se plantean ahí y luego se revisa si lo hizo correctamente. Y la segunda, fluidez del lenguaje. Va a decir todas las palabras que le vengan a la cabeza con la letra, en este caso F, en 1 minuto. Que no sean ni nombres ni ciudades, tampoco palabras de una misma categoría. Por ejemplo,
Bueno, aquí estábamos poniendo el ejemplo con la letra P, pero aquí en el test es con la letra F. Perro, perrito, perrote. Debe dar mayor o igual a 11, se le da un punto. Si son mayor o igual a 11, se le da un punto. Sí, el número de palabras. Si es de alta reserva cognitiva, debe dar más de 20 palabras. O sea, una persona que nosotros sabemos que tiene una gran reserva cognitiva, pues tiene que dar mucho más, digamos, de rendimiento en esta prueba, en el número de palabras. Lenguaje, la parte de abstracción. Entonces, semejanzas. Se aceptan las siguientes para saber, a ver, para saber si el paciente es capaz de establecer semejanzas. ¿En qué se parece? Es la instrucción. Se esperan categorías globales. Tempranamente se afectan cuando hay deterioro neurodegenerativo, em, por ejemplo, medios de transporte, instrumentos de medir, solo en estos casos se da puntaje. Bueno. Para tren, las respuestas que se aceptan son para tren, bicicleta, medios de transporte, medios de locomoción, para viajar, para las semejanzas de reloj y regla. Solo se acepta instrumentos de medición, que la persona diga que son instrumentos de medición que sirven para medir. Respuestas que no se aceptan. Entonces, por ejemplo, respecto al tren y la bicicleta, dice que tiene ruedas, que ruedas no. Sobre la regla y el reloj, ¿tienen números? No, tampoco se acepta. Estos son elementos para la interpretación del lenguaje. Entonces, este ítem maneja, evalúa lo que es la fluidez verbal, la inhibición de la respuesta incorrecta, lo que representa un importante esfuerzo cognitivo, el inhibir una respuesta incorrecta. Todo esto está asociado con la corteza frontal. Entonces, aquí medimos flexibilidad, velocidad de procesamiento del lenguaje. Fluidez semántica, para mayores de 60, de 13 a 19 palabras por minuto. Y fluencia fonética, se esperan, o sea, con la letra P o F, de 24 a 34 palabras por minuto. El último ítem es orientación. Entonces, es importante, y aquí lo indica la prueba, que hay que añadir un punto si tiene menos o igual de 12 años de escolaridad, de estudios, ¿sí? Al final de la prueba. Finaliza la prueba con una duración máxima de 10 o 15 minutos para no afectar los resultados de la prueba en una sola sesión debe ser aplicado. La función de orientación en deterioro cognitivo leve está conservada. O sea, esta función, como estamos midiendo el deterioro cognitivo leve, debe presentarse como conservada. ¿Sí? No debe estar afectada. En deterioro cognitivo leve, ¿cuáles son las principales alteraciones que se puede esperar? Memoria, que haya afectación de la memoria. Las funciones frontales de pronto pueden verse afectadas y de pronto algo del lenguaje. Bueno, aquí vemos algunos elementos para interpretación del test MOCA. Entonces, de los parámetros, digamos, de los rangos de normalidad normal, digamos que hay problema de deterioro cognitivo o definitivamente Alzheimer. En la medida que se aplica la prueba, se va realizando, primero que todo, tener en cuenta que en la medida que se aplica la prueba, se va realizando la asignación de los puntos. El puntaje 26 o más es normal, como ya dijimos, pero no nos podemos quedar con el puntaje solamente, sino con todos estos elementos que hemos visto. Alrededor del 20 hay deterioro cognitivo leve. 16 o menos hay alteraciones, posiblemente ya
indicaciones de que hay vía para la demencia. Cuando se valora un paciente por trauma cráneoencefálico u otro, se habla de alteraciones cognitivas asociadas al evento traumático. El diagnóstico se da en función de la edad del paciente y las razones que lo llevan a la consulta. Estos son elementos de interpretación. Conocer los criterios de diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Entonces, tipos de deterioro cognitivo leve. Esta prueba pues evalúa básicamente el deterioro cognitivo leve, ¿no? Es importante tener en cuenta que las funciones se evalúan en cada ítem. ¿Qué funciones se evalúan en cada ítem? Para establecer un deterioro cognitivo leve asociado a la edad. Están los criterios propuestos por Peterson de deterioro cognitivo leve. Entonces, por ejemplo, él dice como un perfil amnésico. Va evolucionando hacia deterioro degenerativo tipo Alzheimer. Entonces, las personas pueden presentar quejas subjetivas de alteración de la memoria muy medibles, y lo podemos ver aquí en la prueba. Funcionamiento cognitivo general preservado, actividades de la vida diaria preservadas, etiología degenerativa prodrómica del Alzheimer. Entonces, aquí lo que más se ve en este tipo de deterioro cognitivo leve es que hay una afectación, especialmente por la afectación, alteración de la memoria. Sin embargo, los demás elementos funcionales están bien. Difuso, afectadas las funciones, no necesariamente la memoria. Esa es otra vía como de deterioro. Diversas funciones cognitivas como lenguaje, funciones ejecutivas, visoespaciales o visoconstructivas, y no necesariamente la memoria, de pronto presentan afectación. Resultados normales en pruebas de cribado, independencia en actividades de la vida diaria. Entonces, eso no necesariamente va a derivar en un Alzheimer, pero es otra vía, ¿sí?, de desarrollo de este deterioro cognitivo leve, difuso. Y el deterioro cognitivo leve focal no amnésico. Presenta alteración cognitiva que no es necesariamente la memoria, junto con otras funciones frontales como las ejecutivas. Puede evolucionar a demencia frontotemporal. Entonces, dice, hay una alteración leve de alguna función cognitiva que no sea la memoria, por ejemplo, el lenguaje, que puede evolucionar hacia una fase progresiva primaria. Alteración de las funciones ejecutivas, sugerencias de demencia frontotemporal, como les decía. Bueno, es algunos elementos para trabajar si se identifica deterioro cognitivo leve. Pues bueno, toda la orientación de estimulación y de estilos de vida saludable para, digamos, que esas funciones cerebrales superiores estén activas. El ejercicio físico, toda la parte se puede pedir de orientación para estimulación cognitiva, básicamente. Bueno, esto ya, algunos posibles, bueno, cuadros en que podría evolucionar este deterioro cognitivo leve según la etiología que vimos antes. Entonces, ya a nivel, por ejemplo, el tipo amnésico podría degenerar en un Alzheimer, o a nivel psiquiátrico en una depresión. Eh, el difuso, por ejemplo, podría tener múltiples dominios más amnesia, podría ser Alzheimer, pero también podría ser una demencia vascular, y también podría tener un cuadro psiquiátrico de depresión. O también podría haber una implicación de cuerpos en degenerativo, en una demencia tipo degenerativo, cuerpos de Lewy o demencia vascular, o un solo dominio, no necesariamente la memoria. También podría tener a nivel degenerativo, pues digamos, son caminos que pueden posiblemente evolucionar los deterioros cognitivos leves. Puede ser que sí, o puede ser patologías asociadas que más adelante pueden darse o no, pero pues eso es lo que se está tratando de identificar, ¿no? Que eso no evolucione de manera tan rápida hacia esas patologías frontotemporal o cuerpos de Lewy. Bueno,
Espero que sea de utilidad la grabación para el ejercicio que están realizando relacionado con la aplicación del test de MOCA. Quedamos atentos a sus preguntas, inquietudes a través del Skype de orientación y a través de todas las consultas que deseen hacer por mensajería del curso a sus docentes. Un cordial saludo.